Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo he estado un poco enfermo, pero pues bueno, aquí estamos. Espero que me escuche yo bien y espero ser un poco más explícito que la vez pasada. No es lo mismo la parte presencial que la parte virtual, pero bueno, hacemos lo necesario y lo que se pueda para que nos demos a entender, a explicar, ¿no? La vez pasada definimos lo que era la epistemología, epísteme, conocimiento, logos, logía, tratado, saber, conocimiento, disciplina, ¿no? La teoría, el tratado del conocimiento, de cómo se genera un conocimiento y que obviamente, ¿por qué epistemología como rama de la filosofía? Pues porque tiene un proceso lógico que que nos permite cuestionar aquello que se cree científico y que no siempre lo es. Decimos que todo puede ser real, pero no verdadero, y depende de las circunstancias y depende del momento histórico. Bueno, esta semana, esta sesión vamos a ver lo que es el método científico y que tiene que ver con la parte de la epistemología. Para poder iniciar, vamos a partir de lo que es el origen del método como tal, y pues obviamente esta palabra se define como un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr algo, sea material o sea conceptual. Método es un procedimiento regular, constante. Es explícito, es decir, nos da cuenta de lo que va pasando, cuenta de resultados que nosotros tenemos que observar y revisar si es lo que nosotros queremos recoger o comprobar. Repetible, tiene que ser repetible, claro, porque la repetición nos lleva a generalizar ciertas cosas o ciertas teorías o ciertas leyes y entonces se puede aplicar aquí y en China. ¿Vamos bien? Ok. Cuando hablamos de la parte material es porque queremos algo tangible. Cuando hablamos de algo conceptual no es tangible, pero tiene que ser real y tiene que ser verdadero. ¿Sí? Ok. Lo abordamos la vez pasada. Bueno, en este sentido, la parte del método surge con dos personas muy importantes, Bacon y Descartes. Por una parte, Bacon inicia lo que es el método científico como un conjunto de reglas para observar fenómenos e inferir, ojo, inferir conclusiones a partir de dichas observaciones. ¿Qué es inferir? Pues es una habilidad cognitiva que es parte de la deducción. De lo que yo voy observando, infiero ciertas conclusiones. Pueden ser de sentido común o pueden ser científicas. ¿De qué va a depender? De la gama de conocimientos que yo tenga. Si yo llego al pueblo con mi abuelita y le digo, abuelita, ¿cómo está Juanita? ¿No? Con todo respeto. La abuelita me va a decir, fíjate, ¿qué crees, mijito? Ay, se movió la cámara, perdón. ¿Qué crees, mijito? Pues que Juan, ¿te acuerdas que Juanita le dejaron tener novio desde los 13 años? Sí. Pues ya tiene 15 y está embarazada. Yo les dije que iba a pasar eso porque a todas les ha pasado. Su conocimiento común pues la lleva a inferir que tenía razón cuando ella empezó a observar que a los 13 años ya tenía un novio. Del punto científico, pues habría que analizar cuáles fueron las situaciones, qué fue lo que lo orilló. Posiblemente una falta de amor por parte de los papás, posiblemente ¿cómo puede decirse? Pues había violencia intrafamiliar y eso la orilló a irse de su casa, es su único camino, no sé, mil cosas, pero de una escena a otra sí cambia la forma o la perspectiva en que veamos una situación. Espero explicarme y no solo más bolas. Obviamente, para Bacon no había muchas reglas como tal, ¿sí? Aun cuando en el texto dice que la parte de Bacon es inductivo,
yo siento que no siempre es así. Es más por la parte deductiva que inductiva. La inferencia es deductiva, no es inductiva. Inductiva, hablamos cuando queremos una situación concreta, meterla en una teoría como nosotros, como docentes, como profesores, queremos. Yo tengo un niño que tiene mucha actividad, sube y baja, bla, bla, bla. Ojo, ya es hiperactivo. No, 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 no. No. Hay que revisar el perfil primero y sobre lo que salga, entonces sí podemos decir que el niño es hiperactivo. Pero ya lo estamos metiendo, lo estamos encasillando en una teoría, en un presupuesto teórico. Esa es la parte de inducción. Lo que yo veo como fenómeno en el aula, lo tengo que meter en un contexto científico para poderle dar respuesta. ¿Sí? No al revés. Cuando veo un fenómeno y no sé qué pasa, pues tengo que observar varias veces el mismo fenómeno para poder deducir en qué teoría lo puedo yo meter o quién me puede apoyar. Espero explicarme. Bueno, después de esto, pues obviamente, no es cierto, no obviamente, porque ustedes no saben y yo tampoco estuve allí, pero bueno, la otra persona importante que le da un poquito más a le da un poquito de sal y pimienta a lo que es el método es Descartes. Ustedes no sé si se han de recordar que es el que inicia, ¿no?, con la duda de todo, no una duda escéptica. La duda escéptica es yo no creo nada, como Santo Tomás. Hasta no ver. ¿Se acuerdan? Habría que quería meter el dedo en la llaga de Jesús y entonces decía, hasta no ver, no creer. Aquí no. Descartes dudar de todo. De ahí surge la duda metódica. Con él surge la frase, la famosa frase en latín, ¿sí? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces, puedo dudar de la res extensa, de lo que existe fuera de la mente. Pero de la mente no puedo dudar. Entonces, por lo tanto, yo pienso y luego existo. Si no pienso, no existo. Claro, son situaciones reduccionistas, pero que nos da pauta a que si dudamos de todo, entonces, ¿con qué podemos comprobar que todo existimos y que lo que yo pienso existe, independientemente de que yo lo piense o no? Como diría Piaget. ¿Sí me explico? O sea, Piaget es un agente que no está de acuerdo con él, pero Piaget tiene que ver un poquito como Aristóteles, ¿sí? No hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos, pero no es una regla general que lo que tú tengas en la mente lo tengo que tener yo, aunque hayamos experimentado lo mismo, porque cada quien lo va a interpretar de acuerdo a sus vivencias, y eso se llama percepción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, regreso con Descartes. Bueno, pues Descartes no creía lo que decía Bacon, y más bien él decía que había que trabajar con la síntesis y obviamente juntar la inducción y la deducción. ¿Por qué? Porque la deducción y la inducción, no sé si él lo sabía en su momento, pero son parte de las habilidades cognitivas que el ser humano tiene que desarrollar para adaptarse al mundo y poderlo interpretar. ¿Sí? Entonces, la deducción y la inducción no es que se den una por otro lado, se dan al unísono, pero va a depender de la situación y del bagaje cultural que nosotros tengamos para poder deducir e inducir. No sé si me voy explicando. Son habilidades cognitivas que obviamente sale de la filosofía, pero lo empieza a estudiar la psicología cognitiva. Bueno, Descartes no le gustaba esa parte de la experiencia como tal, porque era más racionalista, ¿no? Y entonces decía que la experiencia podría fallar, podía tener errores, por lo que ya comenté, ¿no? Pero lo importante era lo que yo pensara, lo que había en mi mente. Pero bueno, después de Descartes está Leibniz, ¿sí? Y él propone, o más bien pedía, que al método de análisis que proponía Descartes, pues se le agregara lo que se llama el método de la invención, el ars invenciendi, perdónenme, está bien que hace muchos años estudié latín, pero no es como para que me acuerde todos los días, ¿no? Menos la pronunciación.
Pero bueno, ¿qué pasa con Leibniz? Pues bueno, prácticamente él proponía un método pues, que nos ayudara a experimentar o nos ayudara a inventar, ¿no? Y pues realmente el método, no, ¿cómo me puedo explicar? El método no es algo que nos dé algo para inventar. O sea, el método mismo nos ayuda a inventar. No sé si me voy explicando. No es como, por ejemplo, mmm, yo quiero una vaca que nos ayude a dar leche deslactosada. Pues la vaca no va a dar leche deslactosada. Yo necesito un procedimiento que me permita que esa leche entera se haga deslactosada. O sea, agua, ¿no? Entonces, hay cosas que el método me va a permitir hacer. No es que el método lo tenga yo que sacar del mismo método, no tendría sentido. Espero explicarme. Viene alguien a quien yo admiro mucho, a Galileo, sí, prácticamente propone lo que hoy conocemos nosotros como hipótesis, que no es otra cosa más que aquellas posibilidades que tenemos para poder resolver algo que se pueden aceptar o se pueden rechazar de acuerdo a nuestros conocimientos sobre el fenómeno que tenemos enfrente de nosotros. Y también propone pues, la prueba experimental, ¿sí? Porque no todo puede ser verdadero aunque sea real. Bueno, eso significa pues que entonces hay que seguir experimentando, hay que seguir buscando posibilidades para poder responder a esos fenómenos, pero ninguno de estos autores pues prácticamente mencionan los pasos para seguir, ¿no? No mencionan los pasos y no los mencionan porque el método mismo te lleva a generar algo, de lo contrario no habría ningún método. Bueno, aquí lo importante es que van introduciendo lo que es el control estadístico de los datos para poder tener claridad en que entre menos errores haya, más probabilidades existe de que una solución a un problema se pueda aplicar aquí en China y se llama generalización. Nosotros como docentes, como profesores, necesitamos presentar cada parcial, no sé cuántas veces, cada cuando ustedes entregan calificaciones, tenemos que entregar números, ¿no? El 5, pues no pasó, no aprendió nada. El 6 medio aprendió. El 7, pues más o menos, ¿no? El 8, el 8 ya aprendió. El 9, híjoles, perdón, hice la expresión como que apenas iba a llegar. No, el 9 ya despertó. El 9 segurito va a alcanzar el 10. Y el 10 pues es lo máximo, es la excelencia, ¿no? ¿Y cómo lo interpretamos? Ese es el meollo del asunto. Ahorita vamos a regresar. Lo que quiero nada más tocar es que siempre se nos piden cosas estadísticas para poder comprobar que nuestro estudiante está aprendiendo y se está formando como tal. Y ojo, no somos laboratorios, ¿eh? Ahorita regreso con esto. Bueno. A partir de aquí, cuando empezamos con la parte de estadística, pues estamos hablando de que lo que nosotros proponemos como solución a ciertos problemas, y hablo en la parte educativa, es que tenemos que contrastar. La contrastabilidad es parte de lo científico. Lo que no es contrastable no puede ser científico y se queda en la parte del sentido común, ¿sí? Para que se pueda poder comprender un poquito y retomando lo de las calificaciones, yo os he dado una explicación muy absurda y muy... ¿Cómo se puede explicar? Ay, se fue la palabra. Muy... pues no sé, a cierto punto con burla, no sé si es la palabra correcta, pues porque así nos piden o nos han pedido las cosas. Ahora con la parte de las competencias, pues nos piden que desglosemos lo que sí alcanzó y lo que no alcanzó, ¿sí? Pero, ejemplo, si Juanito
tuvo un 8, significa qué competencias matemáticas alcanzó, qué competencias de español alcanzó. Perdón, pero las competencias nunca se alcanzan, las competencias se desarrollan. Es una situación personal y que yo he leído y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Pero entonces, ¿por qué pongo un 8 si las competencias se han estado formando? ¿No? ¿Qué necesito yo? ¿Qué tipo de instrumento necesito yo para comprobar? Y no solamente es esto. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué teoría me fundamenta que el estudiante está desarrollando competencias? Díganmelo. Porque el trabajo por competencias, el aprendizaje por competencias, no es un modelo educativo, es un enfoque. Y díganme qué enfoque sustenta las competencias. Ustedes son los maestros, yo no. Que yo sepa, no hay ninguna teoría científica que sustente a las competencias. Mi punto muy humilde, ¿no? Son enfoques. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo puedo interpretar un 8 con mis estudiantes, yo les puedo decir, pues miren, del 20% de mi evaluación, las personas alcanzaron los conocimientos que quería yo que alcanzaran porque son la base de lo que se necesita. Hablo a nivel superior. Yo sé lo que tiene que aprender el estudiante en el cuatrimestre o en el semestre. Y el otro 80%, profe, desarrollaron habilidades cognitivas como este, como este, como este, como este. Véanlos, se están adaptando a cualquier situación que yo les presento y eso significa que se van adaptando a los cambios del mundo también. Ya preguntan, ya cuestionan, ya investigan, ya usan el APA. Ahí vamos, ahí vamos. No sé si me estoy explicando. La situación del método no solamente es expresar qué es lo que hemos alcanzado, sino cómo lo alcanzamos. ¿Cómo lo alcanzamos? Y entonces pasamos en una situación cuantitativa, también una situación cualitativa. No están peleados. Se os comentaba la vez pasada, no están peleados lo cuantitativo con lo cualitativo. ¿Va? Ok. De aquí vamos a pasar, ¿sí? A la parte de... Cuando hablamos de contrastabilidad, estamos hablando de datos empíricos. Aquí necesitamos una calificación, ¿va? Y cuando hablamos de contrastabilidad puede ser directa o indirectamente. Me voy a explicar un poquito. Ustedes tienen en la página 37 un pequeño cuadro sinópticos que dice hipótesis o teorías, ¿no? Tenemos contrastables e incontrastables. La parte contrastable dice empírica o teóricamente. Generalmente nosotros, cuando somos conscientes de lo que estamos aplicando como teoría dentro del aula, sí contrastamos y buscamos la manera de explicarle al papá o al directivo lo que está pasando con este muchacho, con este joven, ¿sí? Cuando presentamos los números, pues prácticamente la parte cuantitativa o destroza o ayuda. Y por nuestras situaciones en México, pues creo que destroza, ¿no? Destrozan la moral de los papás y la también del niño. Pero, pues vaya, estamos en un contexto que a veces no podemos controlar como se debiera. Y en la parte empírica tenemos el contraste directo y el contraste indirecto, ¿sí? Una hipótesis se dirá empíricamente contrastable cuando, junto con los datos empíricos, implica preposiciones particulares que pueden compararse con proposiciones sugeridas por experiencias controladas. Sencillo, ¿no? Si yo explico que mi estudiante, mi alumno, logró ciertos conocimientos y tiene un 9, o tiene un 8, o tiene un 10, o de plano un 5, que significa que no aprendió nada, ¿sí? Lo estoy contrastando con lo que me está pidiendo la escuela, con lo que me está pidiendo el gobierno. Y eso hablamos que es lo que quieren, algo empírico, y entonces hago un examen o hago una prueba y entonces me dicen si aprendió o no aprendió. ¿Qué es contrastarlo indirectamente? ¿Sí? Pues lo puedo contrastar con una situación, ¿sí? Donde no tenemos una evaluación forzosamente hablando como tal, pero que en la parte de una resolución de un problema X, el niño lo resolvió.
¿sí? No puedo especificar con qué lo comprobé porque no tengo el examen en la mano, pero sí sé que lo logró porque él me lo explicó. ¿Cuántas veces nosotros hemos aplicado un examen escrito y el alumno no dio nada? Cuando sabemos que en la parte oral y en la parte de la clase sí lo hace, ¿sí? No voy a decir que está bien y que está mal, eso cada quien lo empieza a deducir, pero aquí es una situación directa y una situación indirecta, ¿sí? Ok, voy a seguir avanzando. Bueno, ¿qué buscamos con la contrastabilidad? Pues prácticamente que a mayor generalidad, menor contrastabilidad, ¿sí? A menor contrastabilidad, mayor generalidad. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo pueda contrastar mis resultados con menos marco teórico, yo voy a poder generalizar lo que yo digo. Ok, ¿cómo explico esta parte? En la medida que yo empiezo a explicar que los estudiantes sacan 10 en matemáticas porque estoy aplicando la parte constructivista y estoy aplicando toda la teoría de las operaciones concretas que están desarrollando a partir de la propuesta de Piaget, puedo decir que entonces el estudiante en la parte matemática suma, resta, multiplica y divide mucho mejor que si hubiese utilizado otra teoría o alguna teoría diferente. ¿Sí? Solamente estoy ocupando a Piaget, no estoy buscando a otra más. Entre yo más busque distintas teorías para sustentar lo que yo estoy diciendo, entonces menos probabilidades hay de que se pueda generalizar. Es decir, que se aplique aquí y en China. No si me estoy explicando. Aguas porque nosotros tenemos que generar un conocimiento en el doctorado. Y no puedo estar mezclando un ejemplo, no puedo mezclar hablando de Ausubel, ¿no? Con la parte asociativa que nos dice el conductismo. No, no puedo. O hablo completamente del conductismo o hablo completamente de la parte cognitiva o del constructivismo, que es un paradigma de la parte cognitiva. Esto sí es una teoría. Puedo basarme en mi proyecto de investigación en el enfoque por competencias, sí. Pero ¿con qué lo vas a contrastar? Porque el enfoque por competencias no es una teoría científica, no es una teoría psicológica, no es una teoría del aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a contrastar? ¿O qué es lo que yo voy a proponer? Aguas, porque la parte del asunto no está solamente en la situación teórica, sino cómo vas a evaluar, cómo lo vas a comprobar, cómo lo vas a contrastar. Y es ahí donde entra la situación de diseñar un instrumento de evaluación que nos permita justificar lo que estamos investigando, justificar lo que estamos utilizando como modo de intervención o de intervención para dar una solución del proceso de enseñanza-aprendizaje que yo estoy viendo en mi aula. Espero no hacerlos tantos rollos o hacerlos más rollos, porque el texto es filosófico y trato de aterrizarlo. ¿Va que va? Entonces, la parte científica es igual a contrastable. ¿Va? Hasta ahí vamos bien. Ok, bueno. Hay un apartadito, híjoles, ese se me hace medio, perdón, se me hace un poquito complicado porque dice que para que una idea sea considerada científica es necesario que sea contrastable. ¿Sí? Es necesario, pero no suficiente. En efecto, una idea puede ser contrastable y sin embargo incompatible con el grueso del conocimiento científico. En tal caso, no la aceptaremos como científica. ¿Y entonces por qué las competencias son científicas? No lo sé. Cada quien lo tiene que fundamentar. En el caso de la astrología, la homeopatía y algunas otras pseudociencias. Híjoles. Bueno,
Aquí es donde entra la epistemología, porque la epistemología tiene muchos elementos lógicos, muchos elementos de razonamiento que puede permitir identificar si realmente son pseudociencias o no. Perdón, pero cuando a mí me dolía el estómago, mi mamá me daba un té de manzanilla o de menta y se me quitaba. No sé si era la hierba como tal, ¿sí? O era el amor de mi madre. Pero de que daba resultado, daba resultado. Y yo no puedo decir que la herbolaria sea una pseudociencia. No me atrevo, porque le tengo amor a las plantas y le tengo fe a los tés. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Ok. A veces nosotros nos perdemos en la parte científica y ojo, no significa que por ser doctor yo genero ciencia. Habría que revisar si nuestro modelo educativo solamente nos está permitiendo repetir, porque no es lo mismo a que tú me exijas como gobierno, como jefe, que supere los ciertos exámenes internacionales cuando no tengo los elementos necesarios para generar conocimiento, para generar ciencia. Y no solamente generarlos, sino también difundirlos. Perdón si me hago muy criticón, pero lo que trato de hacer es que tengamos conciencia de nuestro papel. No significa que voy a dejar la guerra, ¿no? Pero dentro de la guerra tengo que hacer cosas y tengo que demostrar que lo que estoy haciendo es válido, es verdadero y no quedarme con el sentido común, no quedarme con la opinión común. Ese es el medio del asunto. Si no, no estaremos aquí. Punto. ¿Sí me explico? Ok, bueno. Entonces, esta parte de las pseudociencias, híjole, yo creo que no hay que decir si son o no pseudociencias. Lo importante es que hablemos del mismo lenguaje y hablemos de que tenemos que comprobar que lo que estamos utilizando como estrategia de intervención pedagógica o educativa, didáctica, funciona, ¿sí? A lo mejor no se puede generalizar porque no somos laboratorio, pero sí podemos dar pauta para que otros, con nuestros resultados, puedan generar otra investigación, otros conocimientos, y entonces somos co-creadores. ¿Va que va? Bueno. Ok. Permíteme, porque estoy buscando la información, ¿no? Estuve buscando información en otros documentos, en otros, algunos videos, inclusive, pero no quiero atiborrarlos de información porque pues, la tarea de ustedes como futuros doctores es que investiguen por su cuenta. La educación a distancia, la educación virtual, implica autonomía y autogestión, ¿va? Todas las preguntas que ustedes me quieran hacer, con gusto se las respondo, ya saben, en la parte de la plataforma, sin ningún problema. Si hay algo en lo que yo me equivoque, pues les diré, saben que sí me equivoqué. Desde mi punto de vista sí lo tomé, pero creo que estoy mal, o lo que yo pueda, pero vamos a trabajar en esta parte, ¿sí? Lo único que sí busco es que tomemos conciencia de que la epistemología es muy importante porque nos da el sostén lógico y el sostén de la indagación para decir si algo es científico o no lo es como tal, ¿sí? Bien, vamos con la parte de cómo se formula actualmente lo que es el método científico. Y en su página 39 dice, decimos en cambio que una investigación procede con arreglo al método científico si cumple o, al menos, se propone cumplir las siguientes etapas. Ojo, si se pretende cumplir. Hablo de que esta frase ya está un poquito desfasada. Hago paréntesis. Hay un problema o había un problema con la ciencia porque la ciencia al ser absoluta, si fuese absoluta, tendría que desprenderse de la historia, del momento histórico. Y no lo puede hacer, porque la ciencia como teoría es cambiable. Si no, en vez de teoría, sería una ley. ¿Sí me explico? Y aún así las leyes se han identificado como no perfectas. ¿Sí? O sea, hay algunas leyes, ¿sí?, que sin ser comprobables, pero que han ayudado a investigar sobre el universo, sobre las leyes de la gravedad y las leyes de la materia, sin ser comprobadas, ayudaron a concluir ciertos inventos, ¿va?
Entonces, para que no digan que lo que no se comprueba no puede ser ciencia. Bueno, número 1. Descubrimiento del problema. Generalmente, no sé cómo vieron metodología ustedes, yo no lo sé en la maestría, no lo sé. Pero generalmente nos dicen, yo necesito tu proyecto de investigación, quiero tu tema, quiero tu problema, quiero tu justificación, quiero tu hipótesis, tu objetivo general y tu índice tentativo. Y cuando quieres hacer el protocolo de investigación, dices, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? O sea, no entendí o no sé por dónde empezar. Ok, regreso. 2. Planteo de manera precisa el problema. Pues, si no sé qué problema tengo, ¿no? Porque tengo muchos, no sé si controlar a los niños con la chancla voladora, porque no puedo hablarles fuerte, no les puedo gritar, no les puedo poner un castigo, no los puedo dejar sin recreo, no los puedo dejar sin comer, bla, 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 bla. Muchas cuestiones que, bueno, habría que también dialogar y cuestionar, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo que plantear un problema. 3. Búsqueda de conocimientos o instrumentos relevantes al problema. Sí, o sea, ¿cómo encasillo lo que yo estoy haciendo para que me dé resultados científicos y no se piense que lo mío es solamente sentido común? Otro problema. ¿Sí? Pero bueno. 4. Tentativa de la solución del problema. Pero a ver, si yo supiera cómo solucionarlo, ya lo hubiera hecho. Y ya hubiéramos pasado todos los exámenes internacionales, que no voy a decir nombres, ¿sí? Para entrar en polémica, pero habíamos superado. Sin embargo, pues no sé. Necesito estudiar un poco más, necesito tiempo para investigar, necesito tiempo para sistematizar, porque una investigación, por muy institucional que sea, es decir, en el aula, lleva su tiempo. No es tan sencillo. 5. Invención de nuevas ideas. Ahí entran las hipótesis, entran las posibles teorías que yo voy a utilizar para darle solución al problema. Inclusive si encuentro algunas técnicas que me van a permitir, ¿no? Lo puedo hacer. Pero, híjoles, estoy atorado, ¿no? Bueno. 6. Obtención de una solución exacta o aproximada. A ver, por fin. Si es experimental y lo quieren generalizar, pues tiene que ser exacta. Pero nos olvidamos de una cosa. El ser humano no es perfecto, es perfectible. Y al ser perfectible, ojo, término filosófico, al ser perfectible, entonces estamos hablando, ¿sí?, de la subjetividad del sujeto, valga la expresión, no de mi subjetividad, ¿va? Luego entonces, bueno, contradicción. 7. Investigación de las consecuencias de la solución obtenida. O sea, ¿cómo? Ya estoy investigando y ya estoy pensando en cuáles van a ser las consecuencias que posiblemente tenga mi investigación. Híjoles, pues ¿cómo le sé? O deduzco o induzco. Bueno, perdón, a lo mejor soy muy sarcástico. Esa es la palabra de hace ratito. A lo mejor soy muy sarcástico, ¿no? Pero pues es que me piden muchas cosas y por eso mucha gente, muchos estudiantes de licenciatura, muchos de maestría, de doctorado, pues no nos titulamos, ¿no? Y entonces publican en Facebook de que una tesis, un proyecto de investigación, nos vuelven locos. A lo mejor se nos cae el cabello, pero de locos yo creo que no pasa, pero tiene que ver con esa parte de cómo comprendemos lo que es el método científico. Porque este método, ¿sí?, no informa, forma. Entonces lo importante, lo principal que tenemos que hacer es que algo que tengo que solucionar me llama la atención y aunque yo no sepa, tengo que empezar a investigar, ¿sí? Desde el momento que yo me intereso por algo que no sé cómo lo puedo solucionar o tengo la idea de cómo lo voy a solucionar, ya empezamos con la investigación, ¿sí? En la actualidad, la mayoría estamos iniciando ya con investigación documental, ¿no? Donde voy a empezar a contrastar ciertas categorías que en la parte cuantitativa le llaman variables, ¿sí? Pero que voy a buscar qué es, ¿no?
¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es bullying? ¿Qué es feminicidio? ¿Qué es violencia de género? ¿Qué es discapacidad intelectual? ¿Qué es hiperactividad? ¿Qué es Asperger? ¿Qué es autismo? O sea, no sé qué es, pero voy a empezar a investigar. Eso inicia con la investigación, ¿sí? Y empiezo a buscar textos académicos, ¿no? Busco libros en físico, busco revistas electrónicas, busco en páginas web oficiales. Eso es investigación documental. Cuando yo empiezo a hacer mis deducciones y mis inducciones, empiezo a inferir, empiezo a analizar la información, la empiezo a sintetizar y le empiezo a explicar, ¿sí? Entonces empiezo a encontrar la posible solución a mi problema. Tendré que diseñar una estrategia, tendré que diseñar un material didáctico, tendré que aplicar técnicas grupales de integración, tendré que aplicar, o sea, empieza el intelecto a tener luz sobre qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que la epistemología me ayude, ¿sí?, a vislumbrar qué puedo hacer. Si no estoy acostumbrado a reflexionar y a pensar cómo lo puedo solucionar, pues obviamente va a ser un poquito más de trabajo. Yo les recomiendo que identifiquen primero, ¿sí?, lo que quieren investigar, y después de ahí las cosas se van dando sola. Para esto tenemos que tener claro 4 puntos importantes. 3, que no lo toca el texto, pues los quiero compartir y que a mí me ha funcionado mucho para investigar. 1. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Mi objeto de estudio es diferente al sujeto de estudio. El sujeto de estudio es el que me está manifestando un problema. No es que lo tenga él, me lo está manifestando él. ¿Sí? Son cosas distintas. El objeto de estudio, ¿sí?, es lo que yo tengo que investigar, pero no sé exactamente qué es. Y es lo que me está reflejando el sujeto de estudio. Y luego viene el contexto de estudio. El contexto, la situación social donde está inmerso el sujeto de estudio que me está manifestando un objeto de estudio. ¿Sí? Ejemplo. Tengo un grupo de... no voy a caer en la parte de educación básica, vamos en la parte de preparatoria. Tengo a quinto semestre, y están en la parte del técnico, es de turismo, y las chicas tienen un vocabulario, pero bárbaro, ¿no? Son 10 chicas contra 8 chicos, y ellas, pero así, sí, sus palabrotas, ¿no? Bueno, ¿eso qué tipo de agresión es? ¿Qué tipo de agresión es? Ya dije el sujeto de estudio, ¿va? Pero el objeto, ¿cómo le llamo? ¿Bullying? ¿Agresión física? ¿Violencia de género? ¿Baja autoestima? ¿Cómo le llamo? Ah, aquí es donde empieza el juego entonces. Esto que me está manifestando el sujeto de estudio es lo que tengo que investigar y se convierte en mi objeto de estudio. ¿Sí? Me voy explicando. Obviamente está en un contexto. Es en la escuela X, fulanita de tal o fulanito de tal, en cierta zona. No es lo mismo la preparatoria Benito Juárez de Naucalpan que la Benito Juárez, pues, de Tlalpan, ¿no? O de, no sé si hay un Benito Juárez en la colonia Polanco, ¿no? No lo sé, pudiera ser, ¿no? No lo sé, pero bueno, esa es la parte de que una escuela a otra hay una gran diferencia, ¿sí? ¿Vamos bien o más o menos? Ok, bueno. A final de los 9 elementos de lo que es el método, ¿sí?,
pues prácticamente nos están diciendo que pues que no nos preocupemos mucho, ¿no? Porque realmente el método tiene sus propias reglas y que en esas reglas, no nos lo dice abiertamente, pero yo me voy a adelantar un poco. El método son los pasos a seguir. La metodología es cómo tú aplicas ese método, ¿sí? Entonces, no es que el método esté mal. Lo único que queremos ver es que la ciencia, pues también es flexible porque va evolucionando, va cambiando con los nuevos descubrimientos que se hay. Entonces, si las teorías pueden cambiar, pues también mi postura como profesor o como docente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar la manera en que voy a aplicar esa metodología. Y ojo, porque ustedes realizan una planeación que es sistematizada y que se va dando por la observación, se va dando por la aplicación de instrumentos, porque tengo resultados todos los días, todas las semanas. Es un diagnóstico más diagnóstico más diagnóstico. Ustedes ya tuvieron que haber visto lo que significa investigación-acción, ¿sí? Entonces, si ya tienen ese concepto, obviamente ustedes es mucho más fácil que puedan comprender la importancia de la epistemología dentro de lo que es la investigación, ¿sí? Yo todos los días observo a los estudiantes, perdónenme, a los docentes, no, como si trabajara ahorita con ustedes, pues no. Entonces, observo a los estudiantes, a los discentes, a los alumnos, a los chiquismiquis, los observo. Y eso a mí me arroja ciertos datos que tengo que interpretar. Aplico estrategias, aplico juegos, diseño material didáctico, yo espero que sí. Yo lo hacía cuando trabajaba en primaria y preescolar, ¿no? Tangram, hacíamos, ya se me olvidaron los nombres, pero bueno, hacía un montón, yo hacía un montón de material, ya mis directoras sabían que yo tenía que recoger mi boche de FOMI, ¿no? Para medir, cortar en mis vacaciones, porque pues no había material didáctico, había que hacerlo. Regletas de colores o Quasinieri, ¿sí? Las han utilizado. Bueno, en este medio del asunto, lo que tratamos de hacer es que ustedes pueden sistematizar lo que hacen en el aula. Todo tiene sentido. Nada más hay que ver si la investigación va a ser transversal o longitudinal. Ustedes saben más de esto que yo porque acaban de egresar de la maestría. Entonces creo que nos vamos entendido en ese tiempo, perdónenme, en estos conceptos. Es decir, o lo aplico solamente para un parcial, los parciales, o lo aplico para todo el año. Bueno, eso va a depender de donde nosotros estemos. Yo, mi investigación en doctorado, lo hice, pues prácticamente para todo, fueron cuatrimestres, lo hice en 2 años, bueno, ya voy para el tercero, ¿no? Porque estoy en la parte de publicación de artículos, pero prácticamente lo hice con un grupo durante 6 cuatrimestres. Imagínense, ¿sí? O sea, tú. Y aún así hubo cosas que tuvimos que modificar o surgieron otras ideas que hicimos una investigación aparte. ¿Sí? Es lo que les digo. Depende cómo utilices el método científico, es cómo vas a obtener resultados y vas a ver que la parte de la investigación no es otra cosa más que una habilidad de aprendizaje para generar el autoaprendizaje y la autogestión. Sencillo. Bueno, eso es lo que yo digo. Aquí lo importante es que nosotros comprendamos para qué sirve la investigación, cuál es la funcionalidad del método científico. Ya la metodología dependerá si es cuantitativo o es cualitativo. Y aún así, dentro de lo cualitativo y cuantitativo, también tienen sus propias metodologías. Y va a depender también del autor que ustedes manejen. Sí, esto es complejo, pero no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Ya ustedes alcanzaron la maestría y eso es genial, genial. Vamos por los demás. Vamos por los demás y yo espero en un futuro que ustedes me puedan decir, profe, ya voy a publicar mi primer artículo, profe, ya casi me voy a titular, profe, ya me titulé. ¿Va que va? Bueno, aquí lo que trato de platicarles, bueno, de aterrizar un poquito, es que prácticamente nosotros no tengamos miedo, porque todo lo que nosotros presentemos como evidencia sobre nuestros estudiantes o alumnos es que tiene que ir sustentado con una teoría, con una postura, ¿sí?
y si tengo que expresar si se alcanzaron o no ciertas competencias, lo tengo que hacer basado con una ciencia. Y de esa ciencia, ¿cuál es la teoría que yo voy a tomar? ¿En qué nivel, en qué etapa de Piaget están mis estudiantes? ¿En qué etapa de la teoría sociocultural de Vygotsky está mi estudiante? ¿Quiénes de ellos son mis andamiajes? ¿Qué tipo de diseño instruccional utilizo? ¿Cuál es el autor? ¿Qué tipo de juego yo genero en mis estudiantes? Y esos tipos de juego, ¿qué van a generar en ellos? ¿Y qué van a generar a mí? ¿Para qué nos va a servir a todo el grupo? Ese tipo de material no solamente es para sumar, restar, multiplicar, dividir, leer, comprensión lectora. ¿Qué habilidades cognitivas están desarrollando? Porque si no desarrollan esas habilidades, lo demás no se va a dar. Hablamos de hablamos de trabajo colaborativo. ¿Quién se hace responsable del conocimiento de los demás? ¿Yo me hago responsable de mis estudiantes? El trabajo colaborativo, ¿qué trae consigo? ¿Qué estilo de aprendizaje? ¿Qué tipo de liderazgo? ¿Colabora o coopera? Son cosas distintas. Entonces, en esos elementos hay que pensar un poquito, ¿sí? Porque no puedo perder de vista esto que es mi sujeto y mi objeto. Mi sujeto, mi objeto de estudio. Porque el contexto ya lo tengo. Es donde yo estoy. Y los tengo a ellos. Y ellos me tienen a mí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tarea para la siguiente semana? Déjenme revisar. Si no me equivoco, ¿sí? Tienen que desarrollar... bueno, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, ustedes tienen que empezar a buscar cuál va a ser su tema de investigación para el doctorado. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen un contexto. Y en ese contexto áulico o contexto institucional, perdónenme, porque pueden ser dos contextos. Ustedes pueden ser directivos, pueden ser subdirectivos, pueden ser secretarios escolares, pueden ser orientadores, pueden ser profesores, pueden ser docentes. Bueno, puede haber otras variables, ¿no? Pero bueno, dejémosla ahí. Depende de mi posición, es como yo puedo hacer un proyecto de intervención. Si ya tengo mis sujetos, ¿no? ¿Cuál será mi objeto de estudio? ¿Y cómo se relaciona este objeto y sujeto de estudio con la teoría del conocimiento, es decir, con la epistemología? Tienen que investigar ustedes cuáles son las diferentes corrientes epistemológicas. Ojo, porque pueden encontrar ustedes el idealismo, el racionalismo, el empirismo, el positivismo, el utilitarismo, el pragmatismo, el realismo, todos con ismo. Y todo lo que termina en ismo significa, ¿sí?, exageración, ¿va? Pero bueno, digamos que desde el punto de vista filosófico completamente. Ya desde el punto de vista moderno, pues bueno, tenemos lo que sería la parte cognitiva, la parte constructivista. Hay diferentes tipos de constructivismo, nada más hay que identificarlos, ¿sí? Hay diferentes formas de aprendizaje que teníamos que revisar, inclusive algunas personas separan de la parte cognitiva lo que son las inteligencias múltiples, por ejemplo, o también separa, propone la parte del humanismo, propone la parte del psicoanálisis. O sea, hay que revisar cuáles son las propuestas epistemológicas que nos ofrece tanto la parte filosófica como la parte moderna, y no tengan miedo de decir, profe, pues yo encontré esto.
¿no? Podemos contrastar, ¿no? Podemos contrastar y decir si vale la pena considerarlo como una base teórica, científica, para lo que nosotros queremos investigar o no. Va que va. Y bueno, repito, vamos a identificar nuestro objeto de estudio, nuestro sujeto de estudio y vamos a investigar cuáles son las corrientes epistemológicas. Yo considero que hagamos un cuadro comparativo, ¿no? Donde ustedes puedan identificar cada una de las corrientes, las puedan comparar y al final de cuentas entonces con base a esto pueden ustedes contrastar con su objeto y sujeto de estudio y decir al final estos dos se enmarcan mejor en X corriente y sobre esa línea. Si pueden ir un poquito más, vayan un poquito más, ¿no? Y expliquen por qué van con esa parte, por qué, no solamente por qué es importante la epistemología, sino a qué los va a llevar estas corrientes. Piénsenle un poquito aquí. No importa si estamos bien o estamos mal. Aquí la parte es cómo lo fundamento, con base a qué lo fundamento, con base a qué lo contrasto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Para ser más específicos en ciertas situaciones, yo he tenido problemas con la parte de plataforma y la parte perdón, de ponerme de acuerdo con los directivos, pues porque he estado un poco enfermo. Entonces sí he tenido que tomar reposo por ciertas situaciones. Entonces, sí les pido supongo que ustedes han trabajado con una carátula, los datos del autor, los datos de la escuela, pueden poner mi nombre. Hay que utilizar la parte del APA, supongo yo que ustedes siguen eso. Perdónenme si estoy en el error. Pero bueno, les pido que utilicemos la fuente Time Humans, número 12, interlineado 1.5. Cuando utilizamos cuadros comparativos podemos minimizar a 11 o hasta 10 la letra y podemos utilizar interlineado sencillo, por ejemplo, todo justificado. No hay un límite de cuartillas, no, eso depende de ustedes, ¿no? Y la idea es identificar lo que podamos trabajar. En la medida que yo revise trabajo, se los regreso con anotaciones. Que sea en Word, porfa, se me facilita más que si es en PDF. Y con base a eso les voy diciendo la realimentación. Voy a tratar de hacer no voy a tratar. Hay una rúbrica, una hoja de evaluación en plataforma para que ustedes lo revisen. Si hay alguna duda o falta algo, con gusto lo diseño y se los propongo. Así como ustedes son nuevos en el doctorado, pues yo también como profesor. Entonces, si no soy, ¿cómo se dice? No soy superhéroe, ¿no? Soy humano y pues bueno, hay cosas que a veces están en nuestras manos y a veces que no. Pero el chiste es trabajar y tener la disposición para aprender. ¿Va que va? Cualquier duda, pues ya saben que pueden localizarme en la plataforma. Voy a tratar entro todos los días para ver si hay algún mensajito, algo por el estilo, y con base a eso, pues respondo, ¿sí? Sin más por el momento, me despido. Yo espero que haya sido claro. Si no, pues háganme preguntas y las voy contestando. Mil bendiciones, un mega abrazo y seguimos en contacto. Adiós.